Pues estamos en la Plaza del Salvador. Sí, sí. Es que la mayoría de las cosas artísticas que conozco del juego son gracias a ti. Y bueno, esta iglesia la utilizamos en el pueblo de Albero. Sí, Uno de teníamos que hacer la fachada de una iglesia para Albero y estuvimos buscando referencias de iglesias de la ciudad. Iglesias icónicas. Y esta es una de las más emblemáticas. En el pueblo es más pequeña, eso sí. Sí. Un poco más pequeña. Y aparte tiene, creo que también algunos elementos mezclados con otras iglesias de Sevilla, ¿es posible? ¿O? Sí. Una mezcla, ¿no? de las mejores fachadas de iglesias de Sevilla. Pero tiene una silueta muy característica, Sí. que nos pegaba con la silueta del pueblo de Albero. También había un perrete esperando ahí en esa esquina, de vez en cuando. Estamos en calle Sierpe y, bueno, además de ser una de las calles más importantes de Sevilla, de las más conocidas, había una leyenda asociada a esta calle y la leyenda cuenta que hubo unas desapariciones de niños y se decía que había una serpiente en las alcantarillas de esta calle que fue el origen, ¿no? El origen de esas desapariciones. Quisimos usar el nombre de Sierpe para darle nombre a las serpientes gigantes de jefe que tenemos, efectivamente. No es la única calle a la que hemos hecho referencia en Blasphemous. Hay otras como, por ejemplo, el templete que hay en la avenida de Cruzcampo, que sale justamente en la parte más alta, ¿no? De la hermandad de Lamento Mudo, sí. Y se ve allí de fondo, que es un templete que existe realmente por allí en la avenida. Plaza de España es uno de los puntos emblemáticos de Sevilla, más emblemáticos, ¿no? Y no lo teníamos todavía. En Blasphemous 1 solo pusimos referencia a los colores de los azulejos de la plaza. Sí. Pero quisimos ya darle a Blasphemous 2 crear un nivel preparado, pensado con la referencia de la Plaza de España como... Pero más como algo visual, porque a nivel de diseño de niveles... Claro, pero era muy complicado. Imagínate, es muy complicado pasar de hacer esto no solo en pixel art, sino a 2D y que sea un nivel para un Metroidvania. Uno de los elementos más característicos de la Plaza de España eran las columnas y queríamos meterlas en los diferentes niveles y claro, adaptar estas columnas tan bonitas a diferentes terrenos pues fue complicado no solo para el departamento de arte, sino para diseño. Claro, estas columnas solo funcionan en plano. Cuando empiezas a meter ahí saltitos y tal, ya te cargas la forma. Sí. También las barandillas, como esta plaza está llena de barandas súper bonitas, las hemos metido también en el juego. Y estos bancos que están ahí, de azulejo, han quedado también muy guay. Sí, sobre todo las torres de fondo, creo que son uno de los elementos que más se reconocen. Diría que el protagonista absoluto de este nivel ha sido Nerkin, que ha sido el que más trabajo de documentación y iteración ha hecho para plasmar este sitio en Blasphemous 2. Esta es una referencia que se utiliza mucho en cine y televisión, pero también era un derecho que teníamos nosotros también a utilizar nuestros propios recursos, nuestros propios lugares emblemáticos para un juego como Blasphemous. Puente de Triana era un recurso valiosísimo para unir zonas, ¿sabes? O sea, que necesitamos puentes y en Sevilla puentes tenemos. Queríamos unir la primera parte del juego con la segunda. Nos gustó las anillas que tiene... El puente es de lo más emblemático que tenemos. El puente San Bernardo tiene característicos los faroles. Es bueno, ese rollo que tiene muy de ladrillo rojo y tal, pero la verdad es que lo que le da identidad es esos faroles que tiene. Entonces unimos faroles del puente San Bernardo con los anillos del puente de Triana y quedó una mezcla. Esa fantasía oscura de Blasphemous pegaba mucho con algo que todavía se conserva en buenas condiciones aquí en la ciudad. Y ahora la verdad es que no puedo dejar de ver a Esdras ahí pegando mamporrazos de lo alto. El puente. Para Blasphemous 2 hay influencia sobre el puente de Ronda y el puente romano de Córdoba.
Sí, de hecho recuerdo los primeros concepts del mundo de Blasphemous, de la secuela, en el que los puentes que unían las zonas eran básicamente puentes de ronda. Pues estamos aquí en una de las perpendiculares del Callejón del Agua, que es el callejón donde está el azulejo de Susona. Susona es una leyenda sevillana que de siempre nos ha fascinado. De hecho, en Blasphemous aparecen varias leyendas sevillanas o del sur de España que siempre nos han parecido como fascinantes a la hora de cogerlos y convertirlos en algo jugable, algo de gameplay, de retorcerlo para que encaje en nuestro universo. Y Susona, bueno... Es de las más macabras y de las más famosas de Sevilla. De hecho, está al final del libro de arte. O sea, hubo una intención de tener a Susona en el libro, o sea, en Blasphemous 1, pero no pudimos y ahora estamos viendo a ver de qué manera podemos encajar a Susona en Blasphemous 2. No sé qué va a pasar al final. O que aparezca en el libro de arte otra vez. Bueno, estos son los reales alcázares y nos basamos en esta muralla y estas torres para hacer el nivel El remake. del remake. Le hacemos unos 8 bits. Teníamos muchísimas ganas de hacer eso y vimos la oportunidad. Pero claro, no sabíamos dónde lo íbamos a ambientar. Y al final salió esto de los reales alcázares. Pasamos a pixel, a 8 bits, pixelar estos muros y estas torres. El Alcázar of Grief. Sí, señor. Reconozco las murallas. Pues, bueno, esta que es la zona de la catedral es una zona que siempre nos inspira muchísimo a nivel de arquitectura, es súper identitaria, es un conjunto de cosas súper emblemáticas de la ciudad. Por un lado está el patio de los Naranjos que está dentro, ¿no? que nos inspiró para hacer la zona del patio de Caminares sordos. Caminares Sordos, el propio interior de la catedral, ¿no? Que es El interior de Madre de Madres. Madre de Madres. Los adornos que tiene ayudaron a decorar el escenario del combate contra Crisanta y la escalera que va ya hacia el pontífice. El deambulatorio del pontífice. Hacia el pontífice. Entonces todos los adornos mozárabes y esa mezcla de adornos que tiene la catedral usamos para adornar todo tipo de elementos de ese combate. Para Blasphemous 2 por fin hemos podido poner un nivel inspirado o basado en los arbotantes de la catedral, que nos hubiera gustado meterlos en el Blasphemous 1, pero no pudimos. Así que en el 2 nos hemos empeñado en meterlos. Fuimos un mundo oscuro, lúgubre, siniestro, pero sin embargo nuestra ciudad está llena de cosas preciosas, bonitas, soleadas. Entonces siempre tenemos que darle el toque, ¿cómo lo llamas tú? El toque blasfemo, ¿no? Lo que le Blasphemous, que es coger algo que sea bonito y retorcerlo. Y pasarlo a algo que exprese otro... O literalmente darle otro la vuelta, feeling. ¿no?